Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los eventos más significativos y conmovedores de la historia humana, la crucifixión de Jesús. Es una historia que ha resonado a través de los siglos, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué tuvo que suceder? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de este acto tan brutal? Acompáñame en este viaje para explorar las profundas razones, tanto históricas como teológicas, que llevaron a Jesús a la cruz. Para entender por qué Jesús fue crucificado, primero debemos mirar el contexto en el que vivía. Judea, en el siglo I, era una provincia del vasto imperio romano. Los romanos gobernaban con mano de hierro, y aunque permitían cierta autonomía religiosa a los judíos, cualquier amenaza a su autoridad era aplastada sin piedad. La crucifixión, de hecho, era un método de ejecución romano reservado para los peores criminales, esclavos y rebeldes. Era un castigo diseñado no solo para causar el máximo dolor, sino también para ser una advertencia pública y humillante para cualquiera que osara desafiar el poder de Roma. En este tenso ambiente político surge Jesús de Nazaret. Su ministerio no era político en el sentido tradicional. Él no buscaba liderar una revuelta armada contra Roma, aunque muchos de sus seguidores quizás lo esperaban. Su mensaje era radicalmente diferente. Hablaba de un reino de Dios, un reino que no era de este mundo, basado en el amor, la justicia y el arrepentimiento. Este mensaje atrajo a grandes multitudes. La gente común, los pobres, los marginados, todos se sentían atraídos por sus palabras de esperanza y su poder para hacer milagros, como sanar enfermos y alimentar a miles. Pero este creciente seguimiento y su proclamación de ser el Hijo de Dios y el Rey de los Judíos lo pusieron en una trayectoria de colisión directa con dos poderes establecidos, el poder romano y, crucialmente, el liderazgo religioso judío de la época, principalmente los saduceos y los fariseos, que formaban el Sanedrín, el tribunal supremo judío. Desde la perspectiva romana, liderada por el gobernador Poncio Pilato, cualquier persona que se autoproclamara rey era una amenaza potencial para el César y la estabilidad del imperio. La acusación de ser rey de los judíos era, en esencia, un cargo de sedición. Aunque los evangelios nos muestran a un Pilato escéptico sobre la culpabilidad de Jesús, la presión de la multitud y el temor a un levantamiento popular lo llevaron a ceder. Para Pilato, la crucifixión de un hombre, culpable o no, era un pequeño precio a pagar para mantener la paz y su propia posición política. Ahora, hablemos del papel del liderazgo religioso, que es una pieza clave en este rompecabezas. ¿Por qué los líderes religiosos de su propio pueblo querían a Jesús muerto? Había varias razones complejas. Primero, Jesús desafiaba su autoridad directamente. Él criticaba su hipocresía, señalando que se enfocaban en las reglas y rituales externos mientras descuidaban la justicia. La misericordia y la fe, que son el corazón de la ley de Dios, los llamaba sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de podredumbre por dentro. Estas acusaciones públicas, por supuesto, no le sentaron nada bien. Segundo, Jesús rompía sus tradiciones. Sanaba en el día de reposo, comía con recaudadores de impuestos y pecadores, y enseñaba con una autoridad que, según ellos, solo le pertenecía a Dios. Cuando Jesús perdonaba pecados, para ellos era una blasfemia, un acto que usurpaba una prerrogativa exclusiva de Dios. Se sentían amenazados porque Jesús estaba redefiniendo la relación con Dios de una manera que los dejaba a ellos, los intermediarios religiosos, completamente fuera de la ecuación. El punto de inflexión fue cuando Jesús purificó el templo en Jerusalén. Entró y volcó las mesas de los cambistas y los vendedores de palomas, acusándolos de convertir la casa de su padre en una cueva de ladrones. El templo no era solo el centro de la vida religiosa judía, sino también una enorme fuente de ingresos y poder para la élite sacerdotal, liderada por el sumo sacerdote Caifás. Este acto fue una afrenta directa a su sistema corrupto y consolidó su decisión de eliminarlo. El Evangelio de Juan nos dice que Caifás argumentó que era mejor que un hombre muriera por el pueblo a que toda la nación pereciera, temiendo que el movimiento de Jesús provocara una intervención romana destructiva. Así que, bajo el manto de la noche, arrestaron a Jesús. Fue sometido a una serie de juicios ilegales ante el Sanedrín, donde fue acusado de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios. Como el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar a nadie bajo la ley romana, llevaron a Jesús ante Pilato. Cambiando la acusación de blasfemia religiosa a sedición política, este hombre se proclama rey. Manipularon a la multitud, que días antes aclamaba a Jesús, para que pidiera su crucifixión y la liberación de un criminal llamado Barrabás. Hasta ahora hemos visto las razones históricas y políticas, pero para entender verdaderamente el significado de la cruz, debemos ir más allá. Debemos abrir la Biblia y ver lo que nos enseña desde una perspectiva teológica y espiritual. Porque según las Escrituras, la crucifixión de Jesús no fue un simple accidente de la historia,
o una tragedia política. Fue el cumplimiento del plan soberano de Dios desde el principio de los tiempos. Desde el libro del Génesis, después de que Adán y Eva introdujeran el pecado en el mundo, la Biblia habla de la necesidad de un sacrificio para reparar la relación rota entre la humanidad y un Dios santo. La ley del Antiguo Testamento, dada a través de Moisés, estableció un sistema de sacrificios de animales. Estos sacrificios no eran un fin en sí mismos, sino que apuntaban a un sacrificio futuro, perfecto y definitivo. El profeta Isaías, escribiendo unos 700 años antes de Jesús, describió a un siervo sufriente que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Este siervo llevaría sobre sí el castigo que nos traería la paz. Jesús mismo entendió que su misión era hacer ese sacrificio. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate es clave. Implica pagar un precio para liberar a alguien. En este caso, el precio de nuestro pecado, que según la Biblia es la muerte. La separación eterna de Dios en la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias buenas obras. La justicia de Dios exige un pago por ese pecado, pero el amor de Dios proveyó una solución. En un acto de amor incomprensible, Dios Padre envió a su único Hijo, Jesús, a vivir una vida perfecta, sin pecado, y luego a morir en la cruz en nuestro lugar. En la cruz ocurrió un intercambio divino. Jesús, que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros. Tomó sobre sí mismo toda la ira y el juicio de Dios que nosotros merecíamos. Cada mentira, cada acto de egoísmo, cada pensamiento impuro, todo el peso del pecado de la humanidad a lo largo de la historia fue puesto sobre él. Por eso clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, experimentó la separación de su Padre que nosotros merecíamos. Así que, cuando preguntamos por qué Jesús fue crucificado, la respuesta bíblica es clara y profunda: fue por amor a nosotros. La crucifixión no fue la derrota de Jesús, sino su mayor victoria. A través de su muerte, pagó completamente la deuda de nuestro pecado. Y su resurrección al tercer día demostró que el sacrificio fue aceptado, que la muerte fue vencida, y que el camino hacia Dios estaba abierto de nuevo. La cruz es el punto central de la fe cristiana. No es solo un símbolo de sufrimiento, sino el máximo símbolo de amor, perdón y redención. Nos muestra la horrible realidad del pecado, y al mismo tiempo, la increíble profundidad del amor de Dios. A la justicia y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que no tenemos que cargar con la culpa de nuestros errores. Significa que podemos ser perdonados y tener una nueva relación con Dios. La Biblia dice que si creemos en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó y lo confesamos como nuestro Señor, seremos salvos. La salvación no se gana, es un regalo gratuito que se recibe por fe. La historia de la crucifixión es triste, sí, pero es también la historia más esperanzadora jamás contada. Nos recuerda que, sin importar lo que hayamos hecho o cuán lejos nos sintamos de Dios, hay un camino de regreso a casa. Un camino que fue pavimentado con el amor sacrificial de Jesús en la cruz. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan importante. Espero que te haya dado una comprensión más profunda del porqué de la cruz. Si este mensaje te ha tocado, te invito a compartirlo y a suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.